Muchas gracias. ¿Quieres intervenir tú ahora mismo? Sí, por favor. ¿Tienes previsto? Fuera del programa, como siempre, ya sabéis que estamos en casi innovación, ¿no? Cambiamos el programa según nos viene. Pero a mí que se nos ha ofrecido, pues, bueno, más bien le hemos obligado, ya que estamos aquí. También esos ofrecimientos. Esto no. Agradecer a ti por la invitación y en público quisiera agradecer a Jesús y a Fernando por haber confiado en nosotros, en nuestro estudio de arquitectura para esta obra, una de las que más a nosotros personalmente más nos han llevado al límite en nuestra capacidad de resolver problemas, ¿no? De hecho, es una de las más atractivas, interesantes de todas las que hemos realizado y hemos hecho muchas desde el estudio de arquitectura como arquitectos redactores, y también hemos hecho bastantes, como en este caso, como colaboración. La colaboración nuestra consistió en intervenir en las estructuras de madera, punto. Somos una parte relativamente pequeña en lo que es la intervención en este edificio, pero creo que otra de las cuestiones, aparte de la exhaustividad y la organización en todo lo que es el proceso, tanto de proyecto como de obra, es el haber contado con nosotros y con muchos otros desde el inicio, o sea, no ya desde el proyecto básico, sino desde el informe previo. En el informe previo ya nos toca a nosotros revisarnos toda la estructura de madera, aquello que se podía ver, que era bastante, para poder empezar a tener una idea de qué era esto y de qué se podía hacer con esto. Bien, yo, como os conté cosas hace un mes o hace varias semanas, y la parte teórica más estaba allí, hoy prácticamente nos vamos a centrar exclusivamente en el edificio, ¿no? En lo que son los entrenados de la casa del Condestable. Y además, como es la primera vez que lo hago desde aquí, pues lo he contado en la escuela muchas veces y en otros foros también, nacionales e internacionales, es la primera vez que lo cuento aquí, con lo cual, casi mejor que las diapositivas, tenemos el techo encima, del cual haremos referencia luego en varias ocasiones, ¿no? del alfaje. Bien, quería empezar por el documento de Nara sobre la autenticidad, que se organizó en el año 94, que puede parecer que no viene a cuento, sin embargo, bueno, en una cultura como la nuestra, tan metida en la Carta de Venecia, ¿no? Que es la que de alguna manera centra lo que es la intervención en el patrimonio, la preservación del patrimonio en una buena parte de Europa y sobre todo Europa del Sur. En Nara, en el año 94, Nara es una ciudad japonesa, la primera de las capitales de Japón, donde se organiza una conferencia que pretende de alguna manera abrir la Carta de Venecia y desde la filosofía de la madera, abrir a que se puede intervenir de formas distintas, en culturas distintas. Aquí estamos muy acostumbrados a un determinado tipo de arquitectura, a un determinado tipo de patrimonio, y eso genera una cultura, una manera de intervenir con excelentes profesionales y excelentes intervenciones en el patrimonio, pero de alguna manera en otras culturas se pide otra cosa, ¿no? Se pide otra filosofía. Y eso de alguna manera Nara lo abre en el año 94, genera el documento de Nara sobre la autenticidad, que es un documentito de 3 páginas, a cualquiera que le interese el patrimonio se lo recomiendo leer, donde, bueno, alienta a clarificar el uso de autenticidad dentro de cada país y esfera cultural. O sea, no es una definición para todo el mundo, sino que es una definición que cada ámbito
se tiene que ir entendiendo y desarrollando, la entiende como universal, la autenticidad, ¿no? Y evidentemente, bueno, reconoce que los modos de preservar la autenticidad del patrimonio cultural son dependientes de la cultura en la que se encuentra enmarcado cada bien. Vale. El año pasado, en octubre, en el año 2014, en lo que es el 20 aniversario del documento de Nara, se hizo una segunda conferencia de Nara para, de alguna manera, ver qué había pasado en todos esos años, hasta qué punto el documento de Nara se estaba cumpliendo, había cumplido las expectativas y hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y en aquel foro, a mí en concreto me tocó barajar una serie de conceptos, trabajar una serie de conceptos como es la evolución y la fragilidad, y la autenticidad relacionada con el uso y relacionada con la evolución, lo cual podría parecer una herejía, por lo menos si nos quedamos con mentalidades previas en lo que se refiere a la intervención en el patrimonio, ¿no? La autenticidad se entendía de alguna manera anclada a la pura materialidad. Bueno, la verdad es que la cuestión es bastante más compleja. Sin querer ir más allá en esto y hablando del uso, ¿no? En este caso, el cambio de uso que tiene este edificio, que nos lo han contado perfectamente previamente, es lo que de alguna manera permite que este edificio tenga un futuro y bueno, y a partir de ahí se plantee su preservación, ¿no? Bien, ese uso, y ya me entro directamente en materia, ese cambio de uso supuso una serie de condiciones en el proyecto y en la ejecución de la obra, ¿no? Una serie de condicionantes, como por ejemplo, pues bueno, por un lado, evidentemente el respeto a la preexistencia es un bien de interés cultural, con lo cual uno pues tiene que palparse la ropa antes de tocar cualquier cosa, y a partir de ahí, pues bueno, los entramados, las policromías, estoy hablando exclusivamente desde el aspecto de lo que son los entramados de madera del edificio. Está el cumplimiento del código técnico, evidentemente existe un código técnico, hay que cumplirlo en la medida en la que se pueda cuando hablamos de patrimonio, porque hay veces que hay conflictos, ¿no? Pero en este caso se intentó, y yo creo recordar que se consiguió al 100% llegar porque ha habido otras horas en las que ha sido sencillamente imposible, en este caso se consiguió, con unos requerimientos de fuego tremendos, ¿no? Tremendos quiere decir que estas salas nos pedían 90 minutos de estabilidad al fuego, y en concreto hay una para la cual la solución estructural fue complejísima, eran 120 minutos, ¿no? la de la parte más alta, la del torreón, y con una sobrecarga de uso así de salida de 500 kilos por metro cuadrado, lo cual es para el uso que estamos teniendo ahora, o para si algún día hay una final del Mundial de Fútbol, pues haya aquí 100 tíos saltando y esto aguante, ¿no? Y luego otra serie de condicionantes que ya vienen del proyecto, ¿no? de Jesús y de Fernando, como es por ejemplo el uso de un suelo radiante que evidentemente por su propia construcción supone a la estructura de madera que nos soporta una sobrecarga adicional, una sobrecarga, en este caso no es de uso, sino del propio paquete constructivo, y luego los pavimentos. El pavimento que estáis pisando evidentemente tiene un peso, pues bueno, y había que tenerlo en cuenta. Bien, el documento de ICOMOS del año 99, de principios de preservación, principios que deben regir la preservación de los entramados o de las estructuras históricas de madera, habla de autenticidad, integridad. Quería mencionar sencillamente intervenir lo menos posible. La frase intervenir lo menos posible se puede considerar en la trama de estructuras históricas de madera, constituye todo un ideal. Bien, lo es para ICOMOS, lo es también para nosotros, y lo fue tanto en la redacción del proyecto como en el desarrollo del proyecto, ¿no? Intervenir lo menos posible. Esa revisión, este documento ahora mismo está en revisión, en el 2016 posiblemente se llegue a un acuerdo, y quería mencionar solamente el hecho de la deformación de un miembro deformación de un miembro quiere decir, por ejemplo, la viga que tenéis encima de la cabeza, que si os fijáis no tenéis perspectiva, pero cualquiera de estas os fijaréis que tiene flecha, ¿no? Se refiere a ese tipo de deformación. La deformación de un miembro debería ser aceptado a no ser que indique una potencial inestabilidad o haga que un elemento del edificio sea
no pueda cumplir su misión, ¿no? Por lo tanto, el propio documento de cómo se está diciendo que las deformaciones se acepten. Sin embargo, y lo he puesto en amarillo, otras culturas, pues estamos ya después de Nara, sin embargo, podría llegar a ser corregida cuando la forma original es considerada, desde el punto de vista de la tradición, más significante que la de forma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquello que os contaba el otro día de la visión japonesa de las cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacen los japoneses? Para los japoneses un edificio que tiene una viga deformada es un edificio que tiene un problema que hay que resolver. Ellos dan más valor a que ese elemento esté recto, por lo tanto lo sustituyen, lo ponen recto. No es tan fácil como lo estoy contando, estoy simplificando, pero de alguna manera ellos, su cultura está en que el edificio esté en perfectas condiciones siempre, ¿no? Y os enseñaba un edificio que tenía 1300 años de antigüedad, pero con una rigurosa meticulosidad a la hora de mantenerlo y de intervenir en él. Bueno, estamos hablando que en este caso este edificio tiene 400 y pico años, donde probablemente hasta que se hizo la intervención los usos que tenía, evidentemente, para nada tenían en cuenta que este edificio era a preservar, era a cuidar, era a mantener, y yo todavía hoy me llama la atención el buen estado en el que estaba la madera que nos encontramos. Bien, empezamos por hacer un diagnóstico en ese informito previo, un diagnóstico que consiste en el caso nuestro, hacer un diagnóstico de humedades, de la patología biológica, de la patología constructiva y la estructural que afectan a la estructura de madera. En todos los dibujos, creo que todos los dibujos que voy a enseñar son de Jesús y de Fernando, que corresponden al proyecto y a la propia obra. Esta es una sección y ahora mismo nos encontramos en esta parte del edificio que estoy mostrando en el puntero. Este es el alfaje que tenemos encima y estamos apoyados encima de otro. Bien, esta fotografía, una parte de ella la hemos visto antes, ¿no? La verdad es que el edificio, pues, bueno, estaba en un estado y en un aspecto que para nada tiene que ver con el actual, y en una planta, calculo que se ve medio bien, a nosotros lo que nos tocó es hacer una serie de, lo que quisimos es reflejar en planos, como si fueran unos mapas, ¿no? Por colores, por manchas, dónde estaban las patologías, a qué patologías se referían. En este caso concreto es un plano de humedades donde hemos ido midiendo en determinadas zonas que nosotros hemos pensado que son más sensibles, ¿no? Cuáles son las humedades. Hay digamos, tres rangos, y en esos tres rangos vamos incluyendo todas aquellas piezas pues que están medidas, ¿no? En concreto hay la sala C, veis que hay más piezas medidas que en otras salas, evidentemente porque había problemas de humedades generadas, que pueden estar generadas por muchas circunstancias, ¿no? Por problemas de cubierta, por problemas en fachada, por problemas en cimentación niveles freáticos o corrientes de agua que puede haber abajo, o sencillamente por instalaciones, ¿no? Por paso de instalaciones. Vale. Un segundo nivel de análisis o de diagnóstico sería la parte de patología biológica, ¿no? De la cual pues, se vio que había carcoma pequeña, había carcoma grande, había hongos de pudrición, y en el caso de la carcoma pequeña, estamos viendo ahí, estoy viendo carcoma grande también, y los hongos nos los hemos cargado. No os los puedo enseñar, pero os los enseñaré en fotos, ¿no? Ahí tenéis los hongos de pudrición. Esa es una viga, si os fijáis esta esquina de aquí, esta pared corresponde a la pared derecha que tenéis vosotros a vuestra derecha, y la del fondo corresponde aquí al chaflán que ya no existe, que estaba precisamente enfrente vuestro. Un problema de humedades que genera hongos de pudrición, una falta de ventilación durante muchísimos años, que lo que hace es que los hongos destruyen completamente esa parte de madera que está húmeda, que a ellos les gusta, ¿no? Que tiene más del 20% de humedad, y a partir de ahí ese elemento no aguanta, no resiste, sencillamente se viene abajo. Bien, esto es una patología grave, evidentemente, ¿no? Pero es una patología reparable. Patologías graves había unas cuantas, sin embargo, la generalidad de la estructura estaba en buen estado. Ahora os voy a enseñar un poquito la casca de los horrores, ¿no? Esta es otra patología similar a la anterior,
Y bueno, luego estaría lo que es el listado de patologías constructivas estructurales, y veis que ahí la leyenda es como larguísima, ¿no? Había un montón de pequeños tipos o grandes tipos de patologías que vamos marcando en el plano y vamos indicando dónde está o dónde se produce cada una de ellas. Bien, y ahí veis un apoyo a media madera problemático, que lo que hace es, bueno, pues estas fendas que en principio no tienen por qué tener un problema, ahí por la tracción perpendicular a la fibra, quizás no soy el día para entrar demasiado en detalle, termitas humanas. O sea, el hombre es el que más daño hace al patrimonio de todos los, en el caso de la madera, que todos los restos de xilófagos juntos, ¿no? Con una motosierra se hacen barbaridades, para pasar una chimenea o para lo que sea. En este caso, estas son las salas, ya no recuerdo su nombre, aquellas de allá, que tienen unas luces, las vigas tienen unas luces muy largas, y en el caso concreto de más de una de ellas había una rotura que en este caso estaba reparada in ile tempore, ¿no? Para que las tracciones que esa viga ha dejado de soportar, la soporte ese tirante metálico. Ahí veis otra rotura. Había cosas como, bueno, estos apoyos, que uno se pregunta realmente qué quiere decir esto, ¿no? Si realmente tiene un sentido o no lo tiene. En realidad, en principio, parece que no lo tiene, porque si no, y si lo tiene, y si lo tuviera, no parece el mejor de los apoyos para semejante tamaño de viga. Ahí estaba un trampantojo de una zona de forjado que en realidad no tenía viga, ¿no? Y se restituyó, luego la veremos. Apoyos en la transmisión de los esfuerzos aquí, la verdad es que no es de las mejores, son reparaciones hechas hace décadas y que ahí estaba. Bien, en cuanto al proyecto de intervención, había una serie de criterios, y sigo centrándome exclusivamente en la madera, como es respetar al máximo la autenticidad material de los entramados, lo que es la cantidad de madera, ¿no? Es decir, intentar tocar lo menos posible. Los entramados seguirán siendo estructuralmente eficaces, lo cual es importante. Quiere decir que todas estas vigas que tenían un problema, aquellas que tuvieran un problema, había que solucionar el problema y que siguieran siendo resistentes. El cumplimiento del código técnico, como ya he dicho, la intervención se basaba en la utilización de la madera para resolver los problemas de la madera, lo cual pues no es tan habitual. Evidentemente no alterar entramados ni policromías, lo cual quiere decir que seguramente a mí Fernando me dijo los policromados no se tocan, lo cual entendí perfectamente, yo hubiera dicho lo mismo en su caso, no se tocan, y quiere decir que por abajo no se puede intervenir, con lo cual veremos luego qué es lo que se hizo, ¿no? Y no recuperar artificialmente las deformaciones. En esa acción que comentó Jesús, de ir quitando los pavimentos originales, sí que se recupera una parte de la flecha, porque aunque ese forjado tenga esos 4 siglos y pico, todavía tiene una cierta capacidad de recuperación, no la recuperará toda nunca, pero lo que se hizo fue reforzar en esa posición con la flecha que tenía en ese momento, ¿no? Y ahí veis una de las salas, esto creo que son las salas B, donde bueno, se pueden advertir claramente las deformaciones que en algunos casos eran importantes, ¿no? Las flechas de esas vigas. Bien, a partir de ahí, ¿qué cosas se podían hacer y esto lo comentamos el otro día, mantener, reparar, reforzar y sustituir? ¿Qué métodos de intervención se pueden utilizar? Bien, en este caso se utilizaban los 4, una mezcla de los 4, mantener lo máximo posible, y aquello que no se podía, o se refuerza, o se repara, aquello que no se puede, o se repara, o se sustituye. Y mucho de lo que se mantiene se refuerza. Bien, a partir del proyecto plantea una serie de actuaciones para, vamos a ver arriba, los forjados, los alfajes son relativamente sencillos. Su complejidad, o la diferencia de unos a otros, básicamente reside en las molduras, en las policromías, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero esquemáticamente, desde el punto de vista estructural, viene a ser lo mismo, que son vigas que se apoyan en un muro y se apoyan en el otro muro, ¿no? Vigas bien apoyadas, vigas importantes, potentes, en algunos casos tienen mésulas de apoyo, en otros, como en este caso no. Este es quizá el caso, como he dicho Jesús, el caso más sencillo. Luego hay solivos
suelen ser pequeñitos, su luz, quizás estos sean de los más largos, hay salas donde son bastante más cortos que estos mismos, ¿no? Y luego está todo lo que es la tablazón, formada por cintas, saetinos y tablas, y de alguna manera ya está, que es lo que vemos. Luego arriba están los pavimentos. Bien, y eso se repite en una sala, en la otra. Todas esas salas que dan la vuelta perimetralmente a los dos patios centrales. Bien, esto representa la parte de tabla, cintas, saetinos y demás que se modifica, que se sustituye, ¿no? Estos son planos, si no recuerdo mal, son planos de proyecto. Evidentemente se sustituye la parte del chaflán, que se convierte en espigón, esa parte es nueva, no se sustituye, sino que se reconstruye, ¿no? Pero prácticamente el resto, veis que prácticamente no se toca, se conserva. Más todavía en el siguiente nivel, que es el que estamos pisando, y bastante no estaba en tan buenas condiciones pero a pesar de todo veis que la parte que se conserva es la mayor parte de todo ello. Esta es la cubierta se hizo una cubierta de madera laminada nueva, se cambiaron las pendientes. Vale, a partir de ahí, una vez que se ha hecho el estudio de dónde están las patologías, cuánto de graves son, cómo están repartidas, se plantearon las intervenciones. Evidentemente la de sustituir no tiene mucho misterio, es quitar un elemento para poner otro, y las que sí tienen un poquito más de enjundia son las de reparar y las de reforzar. Reparar consiste en devolver a un elemento estructural la capacidad que en algún momento ha perdido, por el motivo que sea, ¿no? En ese caso nos basamos en una técnica que utilizamos muy habitualmente y que se basó en mi tesis doctoral del año 97, que consistía básicamente en unir dos elementos de madera, de tal forma que completen un elemento estructural, o sea, eficaz, ¿no? ¿Para qué? Pues para que en el caso de que tengamos una viga, como por ejemplo esa o esta, que tiene un problema en el apoyo, ¿no? Que tiene un problema, por ejemplo, el problema de hongos que habéis visto antes en una diapositiva, y que no está en condiciones de resistir. Sin embargo, la mayor parte de la viga está relativamente bien, aunque estos no son los mejores ejemplos de vigas precisamente del edificio, pero bueno, está relativamente bien. El planteamiento era sustituir la parte dañada, sustituir la parte dañada, añadirle madera que tuviera una serie de condiciones de calidad, de humedad, similares a la madera existente, ¿no? Y unirlas de tal manera que todo ello forme una viga que vuelva a tener la resistencia original. Ahí está toda la parte teórica. Entonces, a esto nosotros lo que llamamos son injertos, ¿no? Injertos que lo que hacen es recuperar esa capacidad resistente. Los hay en distintas salas del edificio, quizá esta sea la que más se vea, donde más se ven estos injertos. Bueno, hay en varias partes del edificio. Sin embargo, la intervención en injertos no fue tanta, fue más la que vemos ahora, más costosa y nos volvió más locos la intervención para reforzar esos forjas, porque todas las condiciones que he puesto previamente o que estaban previamente, pues que os he mostrado, de alguna manera lo que venían a decir es que esta estructura, por muy bien que esté, no cumple. Entonces, no cumple, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues vamos a hacer que cumpla, ¿no? Podríamos haberla sustituido por otra cosa. Bien, se pensó evidentemente que no era, sencillamente aquello no era planteable, por lo tanto pues tuvimos que pensar, y hasta aquel momento nosotros habíamos reforzado estructuras de madera con madera, o sea, añadiendo madera, que lo habíamos hecho siempre por debajo. Aquí existía la imposibilidad, no nos permitían intervenir por debajo, entonces hubo que pensar qué hacer para intervenir por la parte superior, ¿no? De tal forma que esto representa un detalle constructivo, una sección
una de estas vigas con todo lo que tiene por encima. Es una solución final del proyecto, ¿no? Donde se ve la viga, se ve todas las cintas, saetinos, tablas, ¿no? Y luego lo que es el paquete constructivo que tiene el suelo radiante, los pavimentos y demás. Y en medio lo que tenemos es este elemento, que es un elemento de refuerzo que se colocó encima de cada una de las vigas, dimensionado para cada una de las vigas, precisamente, ¿no? Continuo, de lado a lado, de tal forma que, junto con, y aunque no parezca en la diapositiva que está junta, no me sirve mucho, que estos dos elementos conjuntamente creen una unidad estructural, de tal manera que la viga sigue funcionando como viga, pero tiene un elemento que se lleva las compresiones. Bien, lo cual quiere decir que nos estamos fiando de esta estructura para las tracciones, que es lo crítico. 400 años después, que no se fíe para las tracciones, pues no está mal. Quiere decir que hay confianza en la madera que había, ¿no? Este es un detalle de proyecto de cómo se hicieron esos refuerzos. Y esos refuerzos, veis aquí el refuerzo de madera microlaminada, un kerto, en este caso concreto era un kerto, ¿no? Colocado encima y separado porque existen esas viguetas, y las viguetas evidentemente apoyan encima de las vigas, por lo tanto no dejan espacio para, ¿no? Y bueno, se colocaron unos tacos, o se planteó colocar una serie de tacos con unos pasadores metálicos y que todo quedará afianzado. Bien, en la obra, evidentemente, hubo unas pequeñas partes, la de Trampantojo y poco más, donde lo que se hizo fue una reconstrucción, ¿no? Se volvió a colocar esos olivitos y la viga, que ves que todavía no está, ahí está colocada la viga, y evidentemente toda esta parte es nueva y replica de alguna manera la existente, ¿no? Y lo que sería el proceso de reparación de los injertos, que consiste, y si veis las secuencias de abajo, desde abajo hacia arriba, este es el forjado, esta es la sala A, esta misma, una y dos plantas más abajo, creo que esta se refiere a la que tenemos inmediatamente debajo por las molduras, ¿no? Imaginaros que tenéis un daño en dos cabezas, o sea, dos vigas ahí, ¿no? Evidentemente se apean, y una vez que están apeadas, se procede a quitar las molduras, aquellas que en la zona donde se va a trabajar, se produce un corte eliminando la madera que está en mal estado, y que tiene un problema, que tiene la patología. Se le aporta en la tercera de las imágenes el injerto, porque es la madera que va a completar esa viga, y a partir de ahí se vuelven a colocar todos los elementos, ¿no? Lo que serían las molduras y demás. Lo que hace que prácticamente la sala de abajo casi es irreconocible el saber dónde están esos injertos, ¿no? Esto sería uno de ellos. Veis la madera traída a la obra. Se trajo madera de movila vieja de Estados Unidos, de granjas de Estados Unidos que se desmontan. Y bueno, la verdad es que hay stocks de madera que tiene 100 y pico, 200 años, ¿no? O sea, no es madera nueva, pero que era la que de alguna manera mejor casaba con la que tiene el edificio, ¿no? Injertos pequeñitos, de estos nos hicieron muchos, en casos concretos, pues no recuerdo cuál era la patología que tenían estos olivitos, y si os fijáis la madera, esta sí proviene de la propia obra, de alguna otra zona donde se ha desmontado y se hace el injerto. Y estas dos creo que son las que están inmediatamente, bueno, estáis pisándolas prácticamente. Bien. Estas son imágenes, algunas imágenes, y esta es de esta sala, sacada en la dirección de la visual vuestra, aproximadamente desde, exactamente, tú lo estás viendo, ¿no? Ese injertito de ahí arriba es ese que veis ahí. Y lo que representa es, lo que quiere decir es que aquí hay un problema estructural, una parte de madera que hubo que quitar, o que colocarle esta pieza con una serie de, bueno, con un ángulo determinado para que cumpliera las funciones estructurales, que para que esto sea, para que cumpla. Y si os fijáis, el injerto de aquí es distinto de aquí, es distinto de aquí. Hay zonas donde se ha respetado la